Buenas noches, mi nombre es Matthew Ogden y les doy la bienvenida a nuestra videoconferencia semanal en larouchepac.com. Hoy es el 19 de septiembre del 2014 y me encuentro en el estudio con Megan Beats de nuestro equipo del sótano científico por Keisha Rogers y Keisha Rogers, que es líder del comité de LaRouche PAC, y por supuesto el señor LaRouche. Y quiero empezar con la primera pregunta aquí. Es nuestra pregunta institucional para darte la oportunidad que respondas desde el principio. Y dice lo siguiente. Señor LaRouche, el presidente Obama anuncia que Estados Unidos va a crear un centro de comando militar para combatir la epidemia de Ebola que está fuera de control en África Occidental. ¿Cuál es tu pensamiento sobre las acciones del presidente y si ves que esto es efectivo en la pelea contra el ébola? Primero que nada, todo el proyecto se concibió como una vergüenza y un fraude. Es lo primero que se debe decir. Y después se vuelve más complicado. La pregunta aquí es, ¿vamos a sacar a Obama o no? Porque si no sacamos a Obama, y se debe hacer muy pronto, ayer, por ejemplo, entonces no va a haber un Estados Unidos, por lo que tus opciones son deshacerse de Obama, echarlo de la presidencia, hacerlo rápidamente, hacerlo de manera permanente y después simplemente tengamos a una presidencia nueva, una presidencia normal, deshaciéndonos de estos payasos que contaminan algunas de las instituciones del gobierno. Pero pienso que probablemente debemos crear un buen equipo para la presidencia de Estados Unidos. Yo pienso que lo podemos hacer. De hecho, sé cómo hacerlo, pero esperaría que hubiera otras personas que lo harían. Antes estuvimos diciendo tal vez Obama es el virus mortal debido a que su ejemplo es el príncipe Felipe. A propósito de lo que acabas de decir, de que debimos haber echado a Obama ayer, hubiera sido una buena ocasión debido a que Obama hizo que el Congreso le diera el permiso para lanzar una nueva guerra en Irak sin tener una autorización del Congreso oficial. Y no solamente el liderato de ambos partidos, Boehner y Reid, se coludieron con el presidente para que no hubiera ningún debate de aquí a las elecciones o ninguna autorización para la fuerza militar. Pero Obama también impuso la provisión de darle armamento a los llamados rebeldes sirios moderados y lo incluyó en una ley de gasto para pelear una guerra en tres frentes en contra de ISIS y Assad. No solamente nadie sabe si estos llamados rebeldes moderados sirios de hecho existen, a menos que se cuente al Nusra, que se le considere moderados en comparación de los bárbaros de ISIS, pero el plan de Obama es llevarlos a Arabia Saudita para que sean entrenados. La misma Arabia Saudita que ha financiado y creado al grupo ISIS, y no sin mencionar el financiar y el llevar a cabo los ataques del 11 de septiembre. Aunque es claro que ISIS debe ser destruido, la estrategia que Obama lleva ha sido criticada por ambos miembros del ejército
que están retirados y que son activos y también miembros del Congreso. El ataque más explícito fue de Rand Paul, quien dijo cuando escuchó a John Kerry el miércoles, dijo, este presidente no obedece a la Constitución. Lo que este presidente hace es ilegal e inconstitucional. Y también enfatizó que lo que Obama ha hecho efectivamente en Siria a la hora de armar a los llamados rebeldes contra Assad, le ha quitado la capacidad de Assad de controlar a los terroristas de ISIS, y que Obama es responsable de crear la oportunidad de estos terroristas en Siria. Y otro punto que hizo es que las políticas de cambio de régimen de tanto Bush como Obama ha sido un fracaso una y otra vez, y veamos Irak con Saddam Hussein en base a que tenían armas de destrucción masiva, o por ejemplo Libia con la eliminación de Gaddafi, y también mencionó a Siria, y deben dar las gracias de que no bombardeamos a Siria el año pasado como Obama quería hacer, porque entonces ISIS estaría controlando a Damasco hoy día. Lynn, tú enfatizaste anteriormente que el problema es Obama y los británicos, cuya intención es crear el caos explícitamente, pero también enfáticamente es Arabia Saudita, que es el líder mundial en los decapitamientos públicos. Y en lugar de eso, dijiste que Arabia Saudita debe ser eliminado de la ecuación. Y hay una gran pelea que se ha hecho especialmente alrededor de la publicación, de que se deben publicar las 28 páginas, y hay más apoyo. Y el ex senador Graham ha enfatizado este fin de semana pasado y desde la videoconferencia del viernes pasado de que Arabia Saudita esencialmente ha creado a ISIS y es el principal financiador, ha financiado. Y él dijo que el fracaso de no revelar el papel de Arabia Saudita en el 11 de septiembre ha hecho que Arabia Saudita tenga el apoyo y haya creado a ISIS hoy día. Con esto, si somos serios, si queremos derrotar a estos terroristas, pienso que deben tomarse 3 pasos. Uno, como dijiste, echar a Obama. Segundo, cerremos al Imperio Británico y a su política de caos y de desestabilización. Y 3, identifiquemos a Arabia Saudita como el principal estado que promueve el terrorismo en el planeta. ¿Cuáles son tus comentarios? Y LaRouche dice, no me molestaría con algo de esta basura, porque me interesa llegar al fondo del asunto y deshacernos de esta cosa. No hay una razón, no hay un problema en deshacerse de Obama. Hay un problema en no echarlo inmediatamente. ¿Qué es lo que hace? Obama efectivamente es un caso de la traición en Estados Unidos. Eso es lo que él representa. No es algo legítimo de ningún tipo. No es un moderado de esto, no es esto, lo otro. Él es perverso. Su comportamiento es de un hombre perverso. No hay alternativa. Lo mismo con la monarquía británica. La monarquía británica es intrínsecamente una institución perversa. Hay casos de culturas que han estado erradas, que han cometido terribles errores, pero esto va mucho más allá de eso. Lo que hay es el que se ha mantenido a Obama en la presidencia de Estados Unidos, y esto es un acto de traición contra Estados Unidos, y hay que corregir eso rápidamente. Hola, Lynn. Quiero hacer una pregunta para continuar con este punto de lo que está haciendo Obama para
para darle armas a los disque moderados. En una discusión hoy sobre el caos que se ha desatado en el Oriente Medio, hablaste del papel de Rusia y la importancia de la estabilidad de Rusia como un factor en todo esto. Sin embargo, es muy claro que el juego británico es desestabilizar y provocar a Rusia lo más posible. Y esta semana, el títere que instaló Obama y los británicos, Poroshenko, se paseó por Estados Unidos, vino al Congreso ayer y dio un discurso de 40 minutos al Pleno del Congreso estadounidense. Y este es el mismo Congreso que acababa de aprobar el consentimiento de que Obama mande armas a los rebeldes sirios. En ese discurso, Poroshenko dijo que el Congreso debe ayudar a darle armas al ejército ucraniano para pelear a los llamados imperialistas de Rusia. Y quiero decir de este discurso, Poroshenko dijo, yo pido que Estados Unidos le dé a Ucrania una seguridad especial y un estado de defensa que refleja la interacción con otros aliados que no son de la OTAN. Y pido que Estados Unidos se mantenga en los principios y que por eso debe imponer más sanciones contra el agresor. Y también dijo en este discurso, la gente en el mundo piden lo mismo. Se hacen la pregunta, ¿estamos a la víspera de una nueva guerra fría? La posibilidad de una nueva guerra terrible, no imaginable en Europa, y lo que pareciera impensable se vuelve ahora una realidad. Tristemente, la respuesta a todas estas preguntas es sí. A pesar de tan horribles las palabras de Poroshenko, probablemente peor es que durante el discurso, el Congreso lo aplaudió, incluyendo aquellos miembros del Congreso que se habían levantado e identificaron lo inconstitucional que eran las acciones de Obama al desestabilizar al Oriente Medio. Y lo que quisiera preguntarte, número uno, es para tus comentarios sobre la importancia de la estabilidad de Rusia en esta situación. Y segundo, lo que quisiera preguntarte es por qué el congresista y el pueblo estadounidense pueden ver que aquellos que se pelea en esta situación son la misma gente que después apoyan como en esta desestabilización de Rusia, que hace que la gente no entienda la estrategia. El hecho es que el comportamiento, y recuerda, se deben acordar que los miembros del Congreso no son muy estables. Los caballos no les da vergüenza. No son muy confiables. No son honestos. Son inmensamente corruptos. Y necesitamos una limpia general de lo que llamamos el Congreso hoy día. Hay gente en el Congreso que son gente honesta, quienes se someten cuando se les empuja, pero el hecho es, tienen una responsabilidad. No tienen el derecho de escoger como les gustaría escoger, porque si no escogen de la manera en que yo escogería, son criminales. No porque son criminales por intención, sino son criminales por su negligencia. Por lo que, si vemos al mundo en su totalidad, a lo que nos dirigimos ahora no es un asunto. A lo que nos dirigimos es a una guerra termonuclear en una escala mundial. Esa es la intención. Esa es la intención de los belicosos. Eso es el punto. No digan, este es el punto. No hay tal cosa como el punto. El hecho es que son perversos, son malvados y están actuando como perversos, por lo que nuestra actitud debe ser, echemos la basura.
echémosla, saquémoslos. Y hay que limpiar al Congreso. Quisiera invitar a Keisha Rogers. Ella ha estado aquí por algunos días y tuvo la oportunidad de tener una idea de el olor, el hedor del Congreso. Keisha. Bien. Hola, Lynn, ¿cómo estás? Pienso que limpiar este hedor del Congreso requiere limpiar la identidad en el pensar atrasado de la población y pensar en una cultura que mi pregunta es la identidad de no tener una dirección o concepción de responsabilidad hacia la humanidad en su totalidad. Obviamente vemos eso, lo que vemos de nuestros congresistas, la población tampoco tiene ese sentido. Pero quiero empezar primero para desarrollar este punto leyendo una cita muy corta que creo que da una identidad en la población, que muestra una identidad en la población. Y esto viene de uno de los autores principales de la Autoridad del Valle del Río Tennessee, Arthur Morgan, que fue un ingeniero principal, y él dice, cuando la persona promedio lleva a cabo una actividad, usualmente no piensa al propósito final en su vida o su propósito, su beneficio a la humanidad. Él se preocupa principalmente con la actividad inmediata requeridas para lograr sus necesidades y deseos, y con estas cuestiones que se relacionan con esas actividades, y cada acto tiene un efecto. Sin embargo, aunque sea insignificante, tiene un impacto sobre el destino de la humanidad. Y yo pensaba sobre esto y tenemos unas crisis enormes, la sequía, la crisis de alimentos y por lo tanto una crisis mundial. Y vemos que la forma en que otras naciones abordan esas crisis, como China, como Egipto, como Nicaragua, es principalmente con esa identidad de la responsabilidad hacia la totalidad de la humanidad, y eso es lo que se ve en la responsabilidad del futuro de los jóvenes, es lo que se ve, esta pasión, este impulso que vemos de China con el programa espacial, en Nicaragua con su construcción del canal interoceánico, o en Egipto con el nuevo canal de Suez. Vemos que el cumplir, el hacer las soluciones a la crisis no empieza con un deseo para una solución a corto plazo. Pero el problema es que eso es lo que busca el pueblo estadounidense. Quieren una solución rápida. Vemos la sequía en California, vemos la crisis que está destruyendo los estados del occidente, y no hay una solución a corto plazo. La pregunta es, para lograr el efecto programático necesario para sacarnos de esta crisis, ¿cómo hacemos que el pueblo de Estados Unidos reconozca su identidad más allá de sí mismos, más allá de una solución a corto plazo, como la única manera en que se va a empezar a abordar cualquier tipo de solución para enfrentar esta crisis? Esa es la pregunta. ¿Cómo se hace que la gente cambie su identidad en su totalidad? Muy bien. Primero, a menudo hay que empezar con el número uno, porque la mayoría de la gente dirá, esto es demasiado, esto no será aceptado, esto no funcionará, esto es muy rápido, demasiado pronto. Y eso es exactamente como perdemos todo.
Eso es como las civilizaciones se han derrumbado, porque si no se toma la acción necesaria para a un pueblo en el momento en que el pueblo podría hacerlo, y no se hace eso, eres un impostor. Eres el creador del problema mismo que quieres buscar, del cual quieres liberarte. Ese es el problema. Son esos cobardes, no porque son cobardes como tal, pero porque no van a enfrentar la verdad sobre sí mismos. Ese es el problema. Es donde está el problema. La gente, el pueblo de Estados Unidos en general no enfrenta la verdad por encima de todas las cosas, la verdad sobre sí mismos. Y es donde tenemos que cambiar. Muy bien, tengo una pregunta que recibimos por correo electrónico sobre el voto en Escocia, la votación. Quiero hacer decir un antecedente para que la gente tenga el contexto. Como sabe la gente, el voto para la independencia de Escocia tomó lugar ayer, y aunque los promotores de la Unión supuestamente ganaron el voto 55 en contra de 45, que es lo que querían la independencia, en verdad fue una victoria pírrica para la reina en el sentido más mayor, debido a que el Imperio Británico está el sol que nunca se ponía en el Imperio Británico se ha eclipsado han eclipsado Rusia, China e India, pero también Cameron concedió una gran transferencia de poderes económicos y políticos al Parlamento escocés. Lo que es interesante es de que ha abierto la puerta para muchas otras zonas del Imperio Británico, que les da una idea. Por ejemplo, hoy día Gerry Adams, el presidente de Sinn Féin, pidió que se hiciera un referéndum sobre la independencia de Irlanda del Norte, y él dijo, la gente de Escocia tuvo un debate y tuvo una selección, y que la gente, este cambio es posible. Esto significa que la unión no es fija, es ahora en el poder de la gente. Y él dijo que el acuerdo del Viernes Santo creó las condiciones para que la gente de Irlanda podían decidir si querían seguir divididos o tener la unidad irlandesa. Y es el momento de que la gente en esta isla tenga ese debate. Nosotros, como los primos escoceses, deben de tener la oportunidad de determinar la Constitución. Y esa es la forma democrática. Y aquí está, esta es la pregunta. Dice, señor LaRouche, parece que David Cameron acordó muchas concesiones a Escocia si la gente se mantendría en la Unión del Reino Unido. Algunos de estas, según las fuentes, perjudicaría a Inglaterra y pondría a la economía de Londres en riesgo. Y quisiera que comentaras. Y también nos preguntamos si Escocia podría obtener estas concesiones de Londres si otros países en la Unión Europea tuvieran la misma idea de separarse de la Unión Europea para lograr esas concesiones y, por lo tanto, llevar un efecto dominó. Él es Robert Hill, en California. Pienso que todo, en particular en Escocia, este esfuerzo fue prematuro y la intención es que fuera prematura y llevó a la confusión. Así que la gente no sabía cuál iba a ser que iban a ganar con el voto. Algunos pensaron que los iban a castigar por el voto, por votar, y otros pensaron que era oportuno, y algunas personas simplemente eran corruptas. Y otros, sin duda, estaban borrachos. Aunque no diría que las posibilidades de los borrachos era el caso determinante, pero las Islas Británicas han sido las Islas Británicas y han
y han sido un lugar muy enfermo, una parte de humanidad. No es un lugar muy bueno. Hay tal vez unas cuantas personas que son capaces de pensar, pero es un lugar muy débil, moralmente débil. Las Islas Británicas son moralmente y extremadamente débiles porque son regidos por la reina de la familia real, y la existencia de la familia real es que la característica intrínseca del imperio del sistema británico es corrupto desde su creación, no concepción, sino desde su creación. Y no es justo para nadie decir que los escoceses van a pensar como tal o los irlandeses van a pensar así. Todos están bajo el puño del imperio británico. Todos son víctimas de la tiranía británica y ninguno de ellos han actuado para quitarse al bastardo de sus espaldas. Esto no debe ser una sorpresa, pero Obama respondió sobre el voto en Escocia para usar su oportunidad para reafirmar su relación especial con la reina. Él dijo, esto es una señal de nuestra relación especial fuerte con la gente de Inglaterra, y si me preguntan, Obama quisiera un referéndum aquí en Estados Unidos para volver a unirnos al imperio británico, o es tal vez darle mucho crédito, porque más bien lo ordenaría a través de una orden ejecutiva. No creo que haya nada en Obama. No hay nada de honestidad. Ya sabes, es un pedazo de ya sabes qué. Lo más rápido que nos deshacemos de él y lo echamos a la basura o lo mandamos a algún lugar donde... ¿Qué tal si lo mandamos a Arabia Saudita? Eso es un buen lugar para donde lo podemos mandar. Ya han recogido la basura ya. Se pueden divertir todo lo que quieran, pero debe mantenerse en ese territorio. Yo pienso que esa es una buena ocasión para recordar al poeta escocés Robert Burns, quien escribió un poema condenando cuando a Escocia se le obligó a... él dice, cuando se unió Escocia al Reino Unido, ¿qué fuerza o engaño nos somete? Quienes estos cobardes, el acero británico podíamos desdeñar, pero el oro británico ha sido nuestra perdición. Ese es el grupo de granujas en nuestra nación. Y después dice, nos compraron con el oro el inglés. Este es un grupo de granujas en nuestra nación. La pregunta que quería hacer antes de que Megan regrese a hacer otra pregunta, y es sobre el tema de lo que ocurrió esta semana en la reunión histórica entre Xi Jinping y el primer ministro Modi de India. Xi Jinping visitó por primera vez a India como presidente de China. Y junto con Modi declaró que India y China juntos construirán un nuevo siglo asiático. Y esto es una referencia a la idea que enfatizaba Deng Xiaoping, que lo originó Nehru, que dijo que cuando China e India se unen de la mano, crearemos un siglo asiático. Y al mismo tiempo, el primer ministro Modi hizo la declaración de que China e India representan 35% de la población mundial. Con la aritmética de nuestra relación, él dijo, estoy convencido que juntos podemos escribir la historia. Él también dijo, sin embargo, esta relación no es simplemente aritmética, pero va más allá de simplemente la aritmética. Y yo pienso que es un punto excelente. Es el punto que tu esposa Helga ha hecho en varias ocasiones en su último viaje a China y desde que regresó a China. Ella ha enfatizado que los efectos de este nuevo paradigma de los países BRICS y los acuerdos que ellos han hecho van mucho más allá de simplemente estos países.
y los efectos de la declaración de Xi Jinping de crear una nueva ruta de seda va más allá de los proyectos mismos. Y lo que Helga ha enfatizado es que, aunque todos estos son muy importantes, los efectos no lineales o no aritméticos los han desatado estas naciones. Y lo que estas naciones han hecho para que otras naciones tengan el valor y otros países en este planeta se pueden ver en Egipto, Argentina, por ejemplo. Y de hecho, esta semana hubo reuniones muy importantes entre el ministro del Exterior argentino, Timerman, que fue a Egipto, al Cairo, para reunirse con al-Sisi en Egipto. Y ambos dijeron que sus naciones tienen un compromiso compartido para defender el mundo en desarrollo y enfatizaron que hay una historia muy grande, larga de cooperación entre Argentina y Egipto que se data al periodo de Juan Perón y de Abdel Nasser. Y lo que es claro que este nuevo orden económico que se concibió en los 70s con tu participación directa ha estado en la agenda por 40 años y ha llegado y aquí está como una fuerza eficiente en el planeta, que es algo que el Imperio Británico desesperadamente ha tratado de detener, incluyendo en los ataques directos en contra tuya y tu rol. Así que mi pregunta es, yo pienso, está ahora el sol poniéndose en el Imperio Británico y qué podemos hacer para acelerar su perdición, su caída. El Imperio Británico, debemos deshacernos del Imperio Británico. Y punto. No hay cuestión, no hay pregunta. El problema aquí es que la gente todavía piensa en términos de las rélicas del sistema de imperio, piensan de las monarquías y los imperios, y de hecho esto les parece bien a los inocentes, pero no piensan claramente. De lo que hablamos es que debemos eliminar a todo el sistema de gobierno que nos han impuesto en varias formas. Esto no significa que nos oponemos a limpiar la basura en varias partes del mundo. Sí, definitivamente debemos limpiarlo, pero ¿cómo intentamos hacerlo? ¿Tenemos la intención de formar naciones soberanas, estados nacionales soberanos? ¿Es el Estado Nacional soberano la solución? Yo diría no. Yo diría, esa es otra trampa, otro truco que para atraparnos. Lo que debemos hacer es eliminar ciertos elementos del gobierno en este planeta permanentemente. Eso significa que vamos a crear una comunidad internacional en un interés común y debemos compartir la discusión y el descubrimiento de cuál es ese interés común, no simplemente el interés común, pero pensar hacia el futuro, pensar a varias generaciones en el futuro. El desarrollo personal no es muy bueno verdaderamente en estos días. Lo que sucede en varias sociedades no es muy bueno. Es una vergüenza. Es una tontería. Lo que queremos hacer es evolucionar una forma de gobierno del tipo que quisiéramos. Queremos ese tipo de gobierno, el tipo de gobierno que nos libera de la tradición de los viejos sistemas de dirigir. Y eso debe suceder y eso puede llegar. Por ejemplo, tenemos el caso de las naciones BRICS. Este caso muestra el modelo de la posibilidad y la promesa de éxito. Lo que queremos hacer es tomar esta concepción de los BRICS y decir, ya no tenemos un sistema de gobiernos, pero sí tenemos un sistema. Tenemos el sistema, nosotros mismos creamos un sistema internacional
de un nuevo tipo en el que la gente en varias partes del mundo hacen lo que deben hacer, pero lo que queremos es una concepción. ¿Cuál es el significado de la vida humana? ¿Cuál es el significado de la existencia de la vida humana? ¿Por qué uno debe vivir? ¿Por qué uno debe tener una vida? ¿Para qué es bueno para tener un viaje? Nada más pasar por la vida en una vida, o es el significado del papel de la humanidad en este sistema solar y más allá. Y más allá, hay un significado a través del cual debemos ser guiados en moldear el futuro de la humanidad dentro del sistema solar y un poco más allá del sistema solar. Un nuevo tipo de sistema que hasta la fecha, hasta ahora no se ha concebido. La humanidad no lo ha concebido, pero eso es lo que verdaderamente necesitamos. No vamos dentro de un nuevo sistema que es simplemente nuevo y diferente. Lo que queremos hacer es decir cómo el hombre apropiadamente puede manejarse a sí mismo. ¿Cuál es el propósito de la energía del hombre? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuál es el futuro de la humanidad? ¿Cómo cambiamos y creamos el futuro de la humanidad? Estas son cuestiones y preguntas que generalmente no se hacen, por lo que debemos tomar un momento aparte de lo ordinario y debemos decir, tomemos las lecciones aprendidas de Sudamérica y de Centroamérica como un ejemplo y veamos China e India. China es un buen ejemplo de cuál es el potencial. Y lo que queremos hacer es crear una idea consciente de lo que la humanidad es. El significado permanente de la humanidad, cuál debe ser, lo que debe hacer la humanidad en el espacio. Debemos pensar sobre ese tipo de cosas. No queremos las cosas de antaño. No vamos a hacer un cambio barato del pasado. Y la humanidad debe volver a pensar en sí misma. Y lo que se ve en Sudamérica en algunos casos, lo que vemos en otras partes es un intento por algunos gobiernos o partes de gobiernos de descubrir un nuevo principio de gobierno, en el cual el gobierno se convierte en el propósito, no los medios, sino el propósito, para dar una creación a una concepción de hombre que el hombre jamás había recibido antes, para alcanzar un nivel que la humanidad nunca no había logrado. Esa es nuestra misión, o esa debe ser nuestra misión, y lo que debemos hacer es estar pensando sobre lo que todo eso significa. Debemos tener una concepción totalmente nueva sobre lo que es la humanidad. Y hay suficiente gente en el planeta. Lo vemos en China, por ejemplo. El desarrollo es muy interesante. Hay elementos muy interesantes. Otras cosas en Sudamérica, los casos de los países que comprenden el BRICS son ejemplos, no como un modelo como tal, pero son ejemplos de modelos que abren las puertas a la creación de una nueva libertad de la humanidad en la sociedad y eso es lo que debemos hacer. Debemos volver a educar a la humanidad dentro de sí misma y darle a la humanidad la visión de sí misma que no había logrado antes, y hacer que sea feliz. Esta será la última pregunta esta noche con respecto al hombre que vuelve a pensar
has hablado mucho sobre el dominio del arte clásico y en particular en el dominio de la música clásica y el poder singular de una composición musical que atrapa a la mente, que es comparable al modo de descubrimiento científico, y has enfatizado que esa experiencia es la experiencia de la realidad y no lo llamado lo diario de lo que obtenemos de los sentidos. Este fin de semana, en la celebración de tu cumpleaños 92, se tocó el cuarteto de Brahms, Opus 51, número 1, y al principio de este cuarteto tuvieron una coherencia y un acceso a una profundidad de la entendimiento de esa composición que no habían ensayado, que no habían logrado antes, lo que lograron ese día, pero cuando lo ensayaron no lo habían logrado. Y esto nos lleva al punto esencial de que la presentación de una pieza de música clásica no es simplemente tocar las notas en orden, no es una serie de sonidos que puedes presentar antes de tiempo, sino que cada presentación, cada ejecución es algo nuevo, es un descubrimiento, es una creación. En este tema, el gran conductor Furtwängler en sus escritos habla en detalle sobre exactamente eso, el proceso creativo artístico de tanto el compositor como el que ejecuta la pieza. Y habla sobre la producción de lo que él llama una imagen de un evento espiritual. Y quiero hacer una cita de uno de sus documentos, Los principios de interpretación. Él dice: la cuestión ahora surge de cómo el ejecutante, sin nada a su disposición, pero los elementos separados del trabajo, va a proceder para lograr un entendimiento del trabajo en su totalidad. Primero, él busca presentar las partes de la manera más satisfactoria que éstas permiten a su juicio, arreglándolas tan atractivamente como puede, como si él pondría flores en una... pero también hay una distinción vital entre tal arreglo de las partes, aunque sea muy habilidosa, en la fuerza orgánica impulsora que ha informado al acto de creación del compositor, y la habilidad del ejecutante. Lo que él logra nunca va a ser el ensamblar todos los elementos ya creados disponibles, nunca va a comparar la creación del compositor y sus partes están unidas, sostenidas por el principio de improvisación, y cómo el intérprete puede reconstruir o recrear el trabajo en su forma original, cómo él puede entender el trabajo como un total orgánico y una experiencia espiritual que subyace a esto. Y aunque Furtwängler describe este proceso como el proceso creativo de un artista, una cosa que me parece impactante, que él también podría describir el proceso creativo del científico, del descubridor científico. Esto lo entendió a Vladimir Vernadsky, que era un gran científico y era contemporáneo, era de Furtwängler, y él quien creó la evidencia de la acción creativa singular del hombre, es lo que transforma al planeta y trae nuevos estados de organización a un ritmo que nunca se había visto en la biosfera. Pero número 2, este poder no se limita a los límites del planeta Tierra. Vernadsky escribió en 1920: la música me parece que es la expresión más profunda de la conciencia humana, porque aunque en la poesía, la ciencia y en la filosofía, donde actuamos con conceptos lógicos y palabras, el hombre involuntariamente y siempre limita y a menudo distorsiona lo que vive y entiende dentro de los límites de Tuchéev,
en la música mantenemos pensamientos que no se emiten. Sería muy interesante seguir en una manera concreta la influencia obvia de la música en el pensar científico, en el pensamiento científico. Mi pregunta sobre todo esto, aparte de ver lo que tú piensas, es qué deben aquellos hoy día que han tomado la responsabilidad para el futuro de la humanidad, han tomado una responsabilidad en establecer un nuevo sistema para la humanidad. Pueden aprender de este dominio del arte clásico. Te entiendo. El primer problema aquí en este diálogo es el intento de encontrar una ecuación específica para el arte, para la música, etc. Y es donde surge el problema. Y es muy... es un poco difícil porque no funciona así. Porque la mente creativa no es un código. La mente creativa es una fuerza. Es una fuerza que se expresa a sí misma, que no es expresada adecuadamente. Por lo que sucede es que se tiene el proceso, que es la historia del arte y de la ciencia, que es lo mismo, y siempre regresa al hecho de que hay un principio en el espacio, en el espacio-tiempo físico, que hay un principio que regula al sistema, pero no es regulado por el sistema. Y esa es la diferencia. La idea de el hecho de que hay un principio universal que domina lo que llamamos los principios que son simplemente las sombras creadas por este principio superior y no tiene un carácter específico en sí, pero reconoce ese carácter. Todo el gran arte precisamente hace eso. La diferencia hace el asunto la realidad. No es una explicación. Es el hecho de que hay algo ahí que no puede controlarse, pero se puede tener la experiencia. Y eso es lo que el gran arte clásico es. En la música clásica es algo muy característico. Y si se toma toda la historia del periodo del Renacimiento, desde el principio del Renacimiento al final del Renacimiento, y eso es lo que define. Y lo que falta es que la mayoría de la gente hoy día no tiene la concepción de lo que es el concepto del Renacimiento. Siempre piensan es un truco, es algo que se puede trabajar, pero es un principio del universo. Y no es algo que se puede copiar, algo que se puede tratar de tal manera. Es algo que lo toma a uno, el control de uno, en el cual uno tiene la disposición de obedecer. Eso es la verdad, y eso es lo que el gran arte significa en su sentido superior. Hay otras formas. Puedo dar una gran exposición, hablar sobre este proceso, pero esa es definición simple que surge de este joven que usted conoce. ¿Es Kepler? Sí. Ese es el principio de Kepler. Y ese es el principio. No es un truco, es un principio. Es un principio que existe dentro de todo lo que nos hace ser buenos. Ese es el punto de esto. Es un principio que nos hace buenos. Tú presentaste esta comparación con otros. Tú y otros han hecho esto. Es lo mismo. Lo que se hace es que uno reconoce eso en sí mismo. Es algo que uno puede comprender, algo que uno puede vivir.
y estás muy gustoso de que lo puedes comprender. Okay. Muy bien. Well, thank you very much. Muchas gracias. Con esto concluimos esta videoconferencia. Quiero darle las gracias a Keisha por estar con nosotros, acompañarnos, y gracias Megan, y por supuesto gracias LaRouche, y gracias por estar con nosotros, y manténganse conectados.